¿Cómo te adaptas a la adversidad? ¿Cómo reaccionas ante todas estas situaciones que a veces nos pasan, que todo mundo sufre y que constantemente somos puestos a prueba para ver qué está dentro de nosotros? Y así es nuestro Dios también. Todas las circunstancias que nos permite vivir son para probar, pero probar no lo que hay fuera, sino lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, dentro de nuestro corazón podemos apoyarnos en muchas cosas. La fuerza física es una de ellas, la fuerza mental, que creemos que nuestra inteligencia, nuestra capacidad va a ser la que nos va a ayudar a soportar todas esas circunstancias. Todo cuando nos pasa es por sorpresa. Muchas de estas situaciones puede ser una enfermedad, alguna situación que tengas que asumir una responsabilidad. Y cada una de ellas vamos a reaccionar de distinta manera porque somos muy diferentes, pero lo importante es que lo podamos nosotros pasar, pero no de una manera que nos vaya a afectar o vayamos a afectar a otro, sino que con determinación podamos poner nuestra esperanza de que las cosas van a salir bien. Y entonces en esa adaptación vamos a ser flexibles también a podernos moldear conforme a algo más grande que nosotros. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque hoy vamos a considerar que Jesucristo es uno de los maestros, uno de los hombres que nos enseña a ser resilientes. Y a ser resilientes, todas las adversidades vamos a poder superarlos, los obstáculos. Y lo más importante, que cuando ya los hayamos superado, sacamos una enseñanza y somos mejores, somos más grandes, y ese es el perfeccionamiento que nos invita nuestro Dios junto con su Hijo a poder practicar. Entonces esperamos que nos puedas acompañar. Vamos a considerar este tema y pues este programa, La Verdad de Cristo, con tu servidor Sabdi Castillo, esperando que todo sea de bendición. Vamos a empezar. Así que nuestro Maestro Jesucristo nos enseña a ser resilientes. Y la resiliencia entonces es esa capacidad para poderse adaptar. Las circunstancias van a exigir de nosotros todo lo que tú sepas acerca de la vida, que sepas acerca de tus emociones, de tus propios pensamientos, poderte adaptar a esa circunstancia para que la puedas pasar, pero con un triunfo, ¿no? Con un pensamiento positivo, porque de eso también habla este tema, que cuando nosotros esperamos que las cosas pasen, por ejemplo las guerras, las enfermedades, ¿qué esperas? A lo mejor y esperas algo peor, o algo malo que va a ocurrirte a ti o a alguien más. Y nuestro Señor Jesucristo siempre esperó lo mejor. Esperó lo mejor de las personas, esperó lo mejor de sus discípulos, del pueblo. No era negativo, no era alguien que transmitiera y les bajara el ánimo, sino por el contrario. Siempre los animaba, los fortalecía para que ellos creyeran que en dentro de sí contaban con todo lo necesario. Todos nosotros contamos con las capacidades. Y las capacidades principalmente están aquí dentro. Desarrollar una inteligencia, una sabiduría, y que esa nos va a proporcionar todas las herramientas para vencer las adversidades. Entonces esas adversidades pues tenemos que aprender de ellas, nos deben de dejar una experiencia. Y nuestro Dios también es alguien que nos enseña a nosotros que desde los principios de los tiempos hasta nuestros días, la humanidad que no ha permitido que ese conocimiento de Dios entre en sus vidas es porque son muy rígidos. Y esa rigidez también es en pensamiento y en idea. Y la rigidez cuando no tenemos un corazón abierto a recibir, a escuchar, a ver, a percibir las cosas que hay en nuestro entorno. Entonces creemos que ya tenemos una percepción de la vida, ¿no? Y que nuestra percepción es la correcta. Entonces nuestro Dios nos enseña a ser siempre abiertos. Y cuando es acerca de su conocimiento, pues con mayor razón. Porque este conocimiento es el apoyo que nosotros necesitamos para poder vencer. Entonces,
¿Cómo te imaginas que fue Jesucristo? ¿No? Jesucristo es un hombre que se tuvo que confrontar a muchas adversidades, y las adversidades no fueron sencillas, porque venían desde casa, ¿no? Su propio pueblo, su propia gente, iba a ser quien probara si él tenía todo lo necesario para ser el Redentor. Y el Hijo de Dios no iba a defenderse a capa y espada, como lo hacían los soldados o la gente cuando a veces nos queremos defender porque nos dijeron una mala palabra, hablaron mal de nosotros o hicieron algo erróneo. Nosotros a veces queremos sacar uñas y dientes para defendernos. Pero Jesucristo no. Jesucristo lo que hizo fue ayudarse de una potencia, un poder más poderoso que cualquier ser humano, y ese es el Espíritu de Dios que habitaba en él. Y entonces ese Espíritu le ayudó a confrontar esas autoridades que había en estos tiempos. Pues muchos lo cuestionaban, lo confrontaban con idea de poder hallar en él alguna falla, pero esa parte del Espíritu entonces le permitió a nuestro Señor Jesucristo ser resiliente, y a cada uno le daba no conforme uno creía, ¿no? Porque el profeta Isaías en su capítulo número 11 dice: Él no va a juzgar según sus propios ojos, lo que vi en sus ojos, lo que oí en sus oídos, sino va a juzgar justo juicio. Y el justo juicio viene a través de nuestro Dios, cosas que están más allá de lo que vemos, de lo que está enfrente de nosotros. Entonces, cuando nos dejamos llevar por una apariencia, juzgamos y decimos: estuvo mal, él no está bien, no está correcto, él no debería de tener, o no se le debería de dar la oportunidad. Pero cuando ya nuestro juicio separamos lo que ven nuestros ojos y ahora nos apoyamos en lo que ve nuestro Dios, entonces eso nos ayuda a entender mejor las cosas, porque es un panorama más amplio, y este panorama es el que necesitamos hoy en día. No necesitamos juzgar por las cosas que vemos, porque son malas las cosas que estamos viendo a través de las sociedades, de los imperios o naciones que hay alrededor del mundo. Las cosas que están realizando estos gobernantes no son sencillas, pero no podemos juzgar las cosas para nuestro propio interés. ¿Sí? Entonces vamos a considerar una parte bíblica que está en Juan capítulo número 16, versículo número 33. Y en este verso dice así: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces Jesucristo siempre estuvo dispuesto a confrontar las adversidades. Entonces las aflicciones a las cuales se enfrentó él, ¿las crees muy diferentes a las que te enfrentas tú? Él se enfrentó a la envidia, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones que había entre su pueblo. Entonces esos celos, esas envidias, era porque estos hombres habían aprendido que lo que es una autoridad nos da ese valor, ¿no?, dentro de nosotros, pero no es la autoridad. Lo que realmente nos da el valor de ser líder o de estar como una cabeza es el ejemplo. Entonces Jesucristo no es que sometiera en ese momento a esas personas, ¿no?, me tienes que obedecer, sino a todos les dio la oportunidad de elegir. Iban a escuchar un mensaje, pero no estaban obligados a poderlo hacer suyo o aceptar las palabras que Jesucristo decía. Entonces, en el mundo tendremos muchas aflicciones, y las aflicciones se viven diariamente. Diariamente hay guerras entre las gentes, diariamente hay disensiones, diferencias de opinión, diariamente. Todo esto es lo que nos confrontamos día con día nosotros, porque esas adversidades no las confrontas con los demás, porque a veces estamos inundados de miedos, de temores, y eso nos genera inseguridad. Entonces nuestro Dios nos va a enseñar a adaptarnos donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Tenemos que saber que nuestro Dios nos va a cuidar de si entrar o no entrar en algún lugar, pero ya estando ahí nosotros debemos de saber reaccionar. Saber entonces que
el apoyo que recibimos de Él es para nunca dejarnos solos. No sé si te has sentido solo en algún momento creyendo que debes de confrontar esa adversidad así, solo, sin nadie que te ayude, que te dé apoyo, sin nadie que te dé aliento, que te motive. Pero entonces Jesucristo fue resiliente porque siempre se apoyó en Dios. Siempre fue su roca, donde iba a construir Él un proyecto, donde iba a predicar esas buenas nuevas de salvación a toda criatura. Él fue su apoyo principal. Y por eso es su fortaleza. Él dará fuerzas al cansado, al que no tiene ningunas, levantarán sus alas como águilas, como dice Isaías 40. Entonces, Jesucristo es este ejemplo y lo queremos tomar como referencia. Pero recuerda, si lo empezamos a poner como alguien que no confrontó las adversidades que nosotros confrontamos, va a ser muy difícil que tomemos la referencia de Jesús, ¿no? Porque diríamos, no, él no se enfrentó a lo que yo. Y bueno, no nos podemos comparar a niveles, porque una cosa es enfrentar a gobernantes y otra a tu papá, ¿no? O a tu esposa, o a tus hijos, o a alguien, a tu hermano, alguien que está en tu entorno. No es la idea de poder poner todo a nivel, es tomar la referencia de las cosas que se tuvo que confrontar con su pueblo, su familia, sus discípulos inclusive, que también los tuvo que confrontar, todas esas personas que tenían necesidad. Entonces nuestro Dios le apoyó y así nosotros vamos a tener que estar ahí con estas personas, pero ¿cómo queremos darle la espalda? ¿No? De decir, no, yo no te quiero escuchar y mejor me voy, huyo de la situación. O tener esa valentía, esa fe, decir, no, sí podemos. No se trata de aguantar más de lo debido, sino se trata de entender que en la resiliencia también está eso. Poder entender que sí hay que ser mansos como Jesucristo, pero también nos da esa sapiencia, esa sabiduría de saber hasta qué momento. Y el que tú te puedas adaptar no se trata de ir a la corriente de los demás, ni tampoco contracorriente. Es saber qué lugar te toca ocupar, dónde te toca poner tus dones, o qué vas a hacer con los dones y virtudes que te ha dado Dios. ¿Te quedas de brazos cruzados? ¿Estás viendo una necesidad? ¿Se están destruyendo y tú dices, me cierro los ojos como que no veo? ¿Qué nos toca hacer en estos tiempos? Entonces nosotros tenemos que corresponder a los deseos de Dios y no los deseos del mundo. Y cuando correspondemos a estos deseos, la recompensa está ahí. La recompensa es palpable, está ahí para todo aquel que hace su voluntad, que guarda sus mandamientos y que tiene la fe de Cristo Jesús. Entonces espero en Dios que nosotros podamos ver que Jesús fue resiliente, superó todos sus desafíos y tuvo tal fe y fortaleza que le ayudaron a vencer todas las cosas. Siempre mantuvo una actitud positiva sobre las cosas que sucedían. Hasta el último momento de su vida les decía, Padre, no los condenes, porque no saben lo que hacen. Hay ignorancia en ellos, no saben por qué están haciendo esto. Ellos no han aprendido lo que me has enseñado. Y entonces Jesucristo aplicó hasta el último momento de su vida lo que había recibido de Dios, recibido del Padre. Nosotros podemos recibir también esto. Entonces recuerda, espero que descubras la importancia de nosotros practicar esto, de contar con un apoyo en nuestra vida, contar con nuestro Dios y contar con la fe, de saber que sí podemos hacer lo que Cristo, porque Cristo se confrontó a situaciones similares que yo. Similares no en grado, sino en dificultad. Las dificultades que nosotros enfrentamos son dificultades del día a día que los hombres, a través de las cuestiones carnales, confrontamos todo momento. Y hay que saber entonces cómo reaccionar a ellas, porque no vamos a regresar mal por mal, ni maldición por maldición, ¿sí? Todo lo que Jesucristo nos enseña es por el bienestar del mundo y el bienestar de nuestro prójimo.
esperando que esto sea de bendición. Recuerda, si algún conocimiento tú sientes que te puede servir, ponlo en oración. Ponte en manos de Dios y pídele a Él su sabiduría, que te indique, porque de esa manera se comunica. Es una de las promesas más especiales que hizo Jesucristo a todo ser viviente, que al confiar en Él, al tener fe en Cristo Jesús, vamos a nosotros recibir una instrucción del Espíritu Santo. Pero hay que creer, hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a comenzar por ahí, vamos a poner en manos de Dios esto y vamos también a cambiar, a ser más resilientes, apoyándonos en las cosas que Jesucristo hizo para que no vayamos solos, ¿sí? Bueno, pues tu servidor Sardi Castillo, esperando que si esto es de bendición y se lo puedes compartir a alguien más, hagámoslo, porque pues para esto fue creado, para que se escuche, está a disposición de cualquier persona, no es exclusivo de nadie todo este conocimiento, y pues que este conocimiento también lo buscamos basar en las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la Biblia, y que más allá de nuestra interpretación, cada uno de nosotros sea responsable de buscar la verdad de Cristo. Bien, pues que esto sea de bendición, nos escuchamos en un próximo episodio.